Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera quien liberara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se le habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estaba a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre San Lucas capítulo 24, 13 al 35. Los dos discípulos, llamados los peregrinos de Emaús, volvían a sus hogares y a su trabajo, perdidas las esperanzas de liberación, ya que habían entendido que Jesús era el liberador de la opresión que vivía el pueblo judío. Los discípulos Cleofás y su compañero pensaban que Jesús los liberaría del yugo de los opresores, pero para ellos, hasta ese momento, no hubo más que la muerte de Jesús. En ese caminar hacia Emaús, Jesús los acompaña en su camino, pero ellos no lo reconocen. Algo se los impedía. Jesús les pregunta qué pasó y ellos se extrañan porque no entendía cómo un peregrino no conociera los acontecimientos sucedidos en Jerusalén. Y le explican lo que habían entendido de Jesús, que lo reconocían como un profeta poderoso en obras y en palabras, aceptado por Dios y por todo el pueblo, es decir, un profeta capaz de liberarlo de la opresión.
pero simplemente manifiestan que fue condenado por los jefes religiosos y gobernantes. Y aun cuando ya las mujeres de su grupo que fueron al sepulcro dicen que un ángel les manifestó que había resucitado, ellos no lo entendían. Jesús les manifiesta lo poco que entendían y que les costaba comprender todo lo anunciado por Moisés y los profetas, que es como se llamaba a la Biblia, que habían manifestado que tenía que ser así, que el Cristo padecería para entrar en su gloria. Y entonces Jesús les interpreta comenzando con Moisés y recorriendo a los profetas todo lo que se había manifestado sobre él, es decir, todo lo sucedido estaba previsto. Jesús manifiesta querer seguir el camino al acercarse a Emaús, pero ellos insisten en que se quede con ellos, pues ya había caído la tarde y la noche estaba cerca. Sentado a la mesa con ellos, toma el pan, lo bendice, lo partió y se los dio. En ese momento se les abren los ojos y los reconocen, y Jesús desapareció. ¿Qué hace Cleofás y su compañero? Se dan cuenta de lo que Jesús había hecho y en forma inmediata se vuelven a Jerusalén y se encuentran con su grupo de discípulos y los apóstoles, y le cuentan lo sucedido en el camino a Emaús. ¿Cuántas veces nos habrá pasado lo mismo? ¿Cuántas veces habremos retrocedido y volver a lo nuestro en vez de seguir en el puesto que Jesús nos puso? Y también Jesús nos habrá buscado y acompañado en el camino de regreso y nos habrá dicho como a Cleofás y compañía, y nos habrá manifestado lo poco que entendíamos su mensaje y lo que nos costaba comprender y vivir lo que nos enseñó. Y sobre todo, que Jesús nos ama y nos quiere a su lado, y por lo tanto nuestro puesto está junto a Él. Lo importante es que le importamos a Cristo y que Él siempre nos acompaña y nos protege. Y como los peregrinos de Emaús, tenemos que regresar a Él y pedir perdón y ponernos a su disposición. Y nunca olvidar nuestras oraciones, es decir, conversaciones con Él, que es la única manera de seguir sus enseñanzas y poder cumplir con el mandato que nos dejó, llevar su mensaje a todas las naciones.